Hola, ¿te gustaría aprender alemán desde cero y todavía no sabes cómo? Pues te invito a probar mi formación inicial de alemán Die Praktikita. Es un curso de nivel A1 totalmente diferente a lo que puedes imaginarte. No te imaginas la cantidad de horas que dediqué a elaborar este curso para que fuese increíble. Hoy quiero enseñarte tan solo un pequeño adelanto de lo que te espera. Disfrútalo y si te gusta, podrás adquirirlo con el enlace que te dejo en la descripción. Ya es momento. Ya tenemos casi 3 capítulos de curso y me siento en la confianza contigo ya de poder decirte mi primera inquietud, una inquietud con este idioma y en cómo se aprende este idioma. Y me he dado cuenta a través de las clases que imparto, alumno tras alumno, y existe un gran problema cuando los alumnos escuchan por primera vez la palabra declinación. Significa ¡peligro! Y yo como alumno sentía la curiosidad de saber qué era esta palabra, declinación, qué es, pedía explicaciones antes de tiempo. Y los profesores lo que hacían era darme una pequeña introducción que, al yo no ser nativo, no entendía nada, ya que solamente estaba aprendiendo alemán con nativos en Alemania. Y a los compañeros de clase o amigos que ya sabían alemán les preguntaba, solamente obtenía respuestas como ¡Uy, qué difícil la declinación! No puede ser. Eso es una locura, eso no se entiende. ¡Ay, que los artículos cambian así! Y tú pones este por el otro y eso no lo entiende nadie. Te va a costar horrible, de verdad. Eso va a ser horrible. Te vas a querer ir a tu país de vuelta. Y yo me quedaba así como, gracias, ya me siento mejor. Muchísimas gracias, me siento mejor. Cuando llegó el momento de verlo en la escuela de idiomas, me di cuenta de que todo era un mito. Sí, un mito. No era real. Era algo totalmente razonable y que irónicamente existe en nuestro propio lenguaje, el español. El problema está en que las declinaciones se enseñan mal. Que el inglés se enseña mal. Punto. Sí, se enseñan horrible. Porque un profesor nativo que tiene 500.000 años dando clases de alemán podrá tener no sé cuántos doctorados en la maestría, toda la experiencia del mundo, pero la manera en la que te enseñan las declinaciones es, te da una lista de verbos y te dice, toma, aquí están los verbos acusativos, toma, aquí están los verbos dativos. ¡Listo! ¡Suerte! Otros profesores te hablan de verbos de movimiento, verbos estáticos, que si el bo, el bojín, y a lo mejor tú te estarás preguntando en este momento, ¿qué está diciendo este? Yo no he visto nada de eso. Bueno, esa misma cara que pusiste tú ahora, probablemente yo también la puse en su momento cuando estaba aprendiendo las declinaciones. Y puedo decir que aprendí las declinaciones gracias a tener buena gramática del español, de mi propio idioma. Y tú te preguntarás qué tiene que ver la gramática del español con la alemana en ese sentido. Yo sé español y nunca he visto una declinación en mi vida, no seas mentiroso. Y es que tras las declinaciones hay otro significado, otro concepto un poco oculto que podemos relacionar con nuestro propio idioma. Y yo sé que si yo no hubiese tenido en el colegio ese profesor de castellano tan fuerte y tan estricto que me tocó, a lo mejor no hablara el alemán que hablo a tan buen nivel hoy en día. Y si mis compañeros de clase llegan a ver este video y me ven admitiendo esto, me matan. Realmente la manera en la que se enseñan las declinaciones en una escuela, en una academia oficial, a mí no me gusta. Me gusta más ir a lo seguro, que es por tu propio idioma enseñártelo para que lo veas desde una manera más familiar, más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver cuáles son esas declinaciones del alemán. ¿En serio? ¿Qué podría pasar? Y si no entendiste nada de lo que dije, no te preocupes, tú simplemente ven con tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo y anota todo lo que creas que parezca importante, ¿ok? Vamos a ello. Estas son las declinaciones del alemán. De momento, adivina, ya no vamos a estar más en la declinación nominativa. ¡Por fin! Esa es la primera de las declinaciones que existe del alemán y que simboliza el sujeto de la oración. Tenemos el nominativo, luego tenemos el acusativo, luego el dativo y luego el genitivo. Hasta ahora solamente hemos visto el nominativo y hoy, pequeño spoiler, vas a conocer el acusativo. Espera, ¿qué? Pero antes quisiera explicarte un poco qué son estas declinaciones, por qué existen, qué es ese nombre de declinación. La declinación es un rol, una etiqueta para los sustantivos de una oración. Cuando me refiero a etiqueta, me refiero a que indican qué es lo que hace ese sustantivo en la oración, qué función cumple en la oración y qué mensaje queremos transmitir. Esto se explicará mucho mejor con ejemplos cuando veamos el acusativo. Lo importante es que en una misma oración pueden haber varias declinaciones.
Ya hemos visto que existen 4 declinaciones, pero estas declinaciones se pueden repetir en una misma oración más de una vez, porque existen varios tipos de invocar esta declinación, por así decirlo, que son con estas 3 que están aquí. A mí me gusta llamar a esta lista la jerarquía de las declinaciones. Esta jerarquía está liderada por las preposiciones. Ya mencionamos que las preposiciones son las pequeñas dictadoras del alemán, porque indican cuándo existe una declinación porque sí. No te dan ninguna explicación de por qué esa declinación es dativa o por qué es acusativa. Luego hablamos de los verbos de movimiento y los verbos estáticos, los cuales están regidos por las mismas preposiciones, solamente que hay algunas preposiciones que pueden tirar para un lado o para el otro. Son como una especie de híbrido entre acusativo y dativo, y eso va a depender de estos verbos de movimiento. Igualmente, esto es un tema que veremos más adelante, no te asustes, no tienes por qué entender estos 2 peldaños ahora. El que tienes que entender de verdad va a ser este tercer escalón y el último de todos, que es el objeto directo e indirecto. Este nombre te sonará si te acuerdas de algo de la gramática que viste en el colegio, cuando empezamos a ver análisis de oraciones y todo eso por ahí en el bachillerato, si estás en España en la ESO, en la secundaria. Qué buenos tiempos, ¿no? Y antes de pasar a este objeto directo e indirecto, vamos a hablar un poco de esas preposiciones. ¿Cuáles son todas las preposiciones del alemán? Estas que están aquí. Esta es la distribución de las preposiciones del alemán según la declinación. Podemos ver que aquí bis, que es la que vimos en el video pasado para saludar, la preposición que significa hasta, es una preposición únicamente acusativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sustantivo que viene justo después de bis tiene que tener una declinación acusativa. Las declinaciones solamente afectan a los sustantivos. Más nada tiene que cambiar en la oración que no tenga que ver con el sustantivo. Luego tenemos las declinaciones dativas por el otro lado, que lamentablemente son más que para el acusativo. Y estas del medio son las que abarcarían a este segundo escalón, los verbos de movimiento. Estas preposiciones pueden ser tanto acusativas como dativas. ¿Qué es lo que va a definir qué declinación finalmente tiene ese sustantivo? Si usamos un verbo de movimiento o un verbo estático. ¿Qué? Esto de verbo de movimiento y estático lo veremos en los próximos capítulos. De momento, como si nada. Ahora sí, vamos a hablar sobre el objeto directo y el indirecto. El acusativo. Te lo explicaré en español para que se te haga de manera mucho más familiar. De hecho, esto es por lo que considero especial la practiquita, porque esta manera de explicarlo me la inventé yo mismo, yo no la saqué de ningún libro. Y estoy seguro de que en internet no encontrarás algo similar a esto. Así que, disfrútalo. ¿Qué es el acusativo? Was bedeutet Akkusativ? El acusativo va a ser equivalente a ese objeto directo del español. Si no sabes qué es el objeto directo, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. En una oración cualquiera, vas a buscar el verbo de la oración. Vas a conjugarlo en su forma de participio pasado. Y luego te vas a preguntar en tu mente, ¿qué es lo? Y el verbo conjugado en participio pasado. Si te perdiste entre tantos nombres técnicos de la gramática del castellano, no te preocupes. Vamos a ver un ejemplo de cómo sacar el acusativo de cualquier oración. Jorge me explica el tema. El verbo aquí es el verbo explicar. El participio pasado de explicar sería explicado. ¿Qué es lo explicado? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo explicado? El acusativo sale de una manera tan obvia que tú mismo, tú misma, en tu mente podrías decir, claro, qué tonto, qué tonta, ¿qué es lo explicado? El tema. Bueno, pues el tema va a ser el acusativo. Y ya, no hay mayor misterio en el acusativo que este. Va a ser lo hecho, lo comprado, lo explicado, lo dicho en una oración. ¡Ah, no fue difícil! Básicamente podríamos decir que es el sustantivo en el cual recae el verbo directamente. Y con esta pregunta de qué es lo hecho, puedes descifrar el acusativo muy fácil de cualquier oración. Si no te quedó muy claro con este ejemplo, puedo decirte otro. Vamos a decir, por ejemplo, mi madre cocina la cena. El verbo aquí va a ser cocinar. Por lo tanto, ¿qué es lo cocinado? La cena. La cena sería ese acusativo. Bueno, Jorge, pero esa oración es fácil, solamente habían 2 sustantivos. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de 2 o 3 sustantivos en una misma oración? ¿Cuál va a ser el acusativo? Vamos con un ejemplo más difícil. Mi madre le hace la cena a su padre mañana. Ya tenemos más sustantivos, incluso agregó un adverbio extra. Entonces, mi madre hace la cena a su padre mañana. Esta es una oración un poco más complicada porque tiene un sustantivo extra y un adverbio. Entonces, de los sustantivos que hay, ¿cuál hace el verbo? ¿Cuál va a ser el nominativo? ¿Quién hace la acción del verbo? Mi madre o tu madre.
no me acuerdo qué dije. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Ese nominativo hace una acción, que es hacer, el verbo hacer. Entonces, ¿qué es lo hecho? Sigue siendo la cena y luego entraría a quién le hace la cena, que es a su padre. Igualmente no te preocupes que ahora en la pizarra vamos a hacer muchísimos ejemplos de acusativo para que te quede muy claro. De momento solo hemos hablado en español, quiero saber ahora cuál es el acusativo del alemán. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo cambia ese acusativo? ¿Qué es lo que simboliza ese acusativo en alemán? Vamos a ver la tabla de declinaciones del acusativo. Podemos ver que lo que se declinan van a ser los artículos de ese sustantivo. El sustantivo en sí no cambia, la palabra sigue siendo exactamente la misma. Der Akkusativ sería la palabra para el acusativo en alemán. Y esta palabra, der Akkusativ, en acusativo se dice den Akkusativ. ¿Por qué ocurre este cambio? Pues porque en el acusativo solamente cambia el género masculino. El artículo pasa de ser der a convertirse en den. Ein pasa a convertirse en einen. Kein pasa a convertirse en keinen. ¿Recuerdan aquel ejemplo del video que decía algo de un perro que decía keinen Hund? Pero porque aquí en el ejemplo dice keinen, ya me estás empezando a estafar, ya me estás empezando a marear, decirme cosas raras, ¿qué es eso? Bueno, es por esto. ¿Qué es lo tenido? Pues un perro. Entonces tiene que ir en acusativo. Ich habe keinen Hund. Igualmente que si lo tendría, podría decir Ich habe einen Hund. Todo empieza a cobrar un poco de sentido. ¿Cuándo vamos a utilizar este acusativo? También afecta a los posesivos del alemán. Aquí tenemos el euren, que sería solamente en el masculino. Esto es muy importante y es que el acusativo solo va a cambiar para el masculino, para ese der. Tanto para el femenino como para el neutro como para el plural, es como si siguiéramos hablando del nominativo. Y una sorpresa, un alivio para ti, es que las reglas que vimos para los adjetivos van a ser exactamente las mismas para el acusativo que para el nominativo, a excepción de ese masculino, que los adjetivos, da igual que tengamos aquí artículo determinado, indeterminado, posesivo o de negación, todo lo que sea masculino acusativo va a tener N, incluso el adjetivo, da igual el artículo que tenga. Y ahora vamos a ir a la pizarra a hacer un par de oraciones para que te quede bien claro cómo funciona den Akkusativ. Y aprovecho para pedirte, déjame un comentario aquí abajo si de verdad te pareció complicado el acusativo, justo después de ver los ejemplos que vamos a ver a continuación. Así que, los gets. ¡Qué miedo! Ahora sí que no voy a entender nada de lo que diga Jorge. Ay, es que vamos a empezar a ver las declinaciones del alemán, ¡qué horrible! Como te comenté en el video, podemos asociar estas declinaciones a la gramática del español, empezando por este objeto directo, lo que sería el acusativo del alemán. Si no te quedó muy clara la teoría del video, déjame avanzar un poco en el tiempo que te lo explico con algunos ejemplos. Voy a explicarte cómo funciona el acusativo con estas 7 oraciones, que como podrás ver están en español. ¿Por qué? No te preocupes, que voy a explicarte la gramática en alemán a partir de la del español, para que la entiendas mucho mejor. Recuerda que todo esto es posible a través del objeto directo, el cual existe en todos los idiomas. Vamos a empezar entonces con esa primera oración, yo tengo una duda. El verbo de la oración es el verbo tener. Recordamos que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo tenido? Y en esta oración es bastante sencillo ya que solo tenemos un sustantivo, una duda. Listo, ya tenemos nuestro acusativo en nuestra primera oración en español. Vamos ahora con la segunda oración. Mañana te alquilo una mesa. En esta oración el verbo va a ser alquilar. Ahora, ¿qué es lo alquilado? Lo alquilado va a ser una mesa. Por lo tanto, una mesa será el acusativo de la oración. Como pueden ver, es bastante sencillo de interpretar. La tercera oración es tú me vendes una nevera. El verbo de esta oración es el verbo vender. Y por supuesto tenemos ahora que pensar qué es lo vendido, pues será una nevera. La nevera va a ser el acusativo de esta oración. Ahora en la siguiente oración hay que tener un poco más de cuidado. Jorge nos enseña videos ridículos. Aquí el verbo va a ser enseñar. Ahora, ¿qué es eso que Jorge enseña? ¿Qué es lo enseñado? Videos. Y no simplemente videos, sino videos ridículos. Sí, este adjetivo califica a la palabra videos. Por lo tanto, van juntos en un mismo bloque. Vamos ahora con la siguiente oración. Alemanología enseña a la gente este idioma. El verbo aquí vuelve a ser enseñar. Ahora, ¿qué es lo enseñado? ¿La gente o este idioma? Creo que la pregunta se contesta sola. ¿Qué es lo enseñado? Este idioma. Por lo tanto, de estos dos sustantivos, este idioma termina siendo el acusativo.
Vamos ahora con la penúltima oración. Mi perro me mordió la pierna muy fuerte. Uy, aquí el verbo va a ser morder. Y entonces tenemos que pensar, mi perro me mordió a mí. Puedo decir que yo soy lo mordido. Pero en esta oración vamos un poco más allá, un poco más específico. ¿Qué es exactamente lo mordido? ¿Yo o la pierna? Si vamos a lo específico, es la pierna. Si no hubiese existido el sustantivo de la pierna, entonces sería yo, ese me de la oración en español, el que sería acusativo. El acusativo siempre será el sustantivo al cual más específicamente le afecte el verbo. Vamos entonces con esa última oración. El amable sujeto le gritó un poema al presidente. ¡Guau, qué amable! Aquí el verbo va a ser gritar. Le gritó. Ahora, ¿qué es lo gritado? Le grita un poema. Y ya está. Ya sabemos detectar, ya sabemos identificar cuándo hay un acusativo en la oración y cuál es. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar de estas oraciones tres que vamos a traducir al alemán. Me gusta la primera por lo simple que es. Voy a tomar la tercera, la de la nevera. Y por último voy a seleccionar la de que Jorge nos enseña videos ridículos. Al escribir la primera oración tenemos que tener mucho cuidado al llegar al momento del acusativo. Parece que ya lo tenemos. Ich habe der Zweifel. La cosa es que si ese artículo no sé si estará bien. Si buscamos en nuestros apuntes cómo cambia el artículo de Zweifel en el objeto directo, o sea el acusativo, y entonces nos encontramos con que ya no es der, sino que ahora se convierte en den. Y ahora, como la oración original tiene un artículo indeterminado, vamos a colocárselo también en acusativo. Ich habe einen Zweifel. Sehr gut. Ya tenemos la oración hecha. Que por cierto, espero que en tu caso no tengas una duda. Espero que no tengas ninguna duda. Ya que el artículo de negación kein también es afectado por este acusativo masculino. Ah, por esa razón aquella oración del perro, la de keinen Hund. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Vamos ahora con la segunda oración, la cual tiene una particularidad. ¿Cómo voy a hacer aquí para escribir tú me vendes? ¿Cómo se dice eso en alemán? Primero que nada, vamos a escribir el verbo en la segunda posición, como tiene que ser. Y por razones lógicas voy a tener que escribir ese pronombre me. Lo único que voy a hacer es escribirlo, no te lo voy a explicar porque eso viene más adelante en otro capítulo. Tú simplemente haz como que no has visto nada, sigamos hablando del accusative, el cual va a ser una nevera. Y la nevera en alemán tiene como artículo der, es decir, es masculino. Tenemos que repetir el mismo proceso que hicimos en la oración anterior con el einen. Y ya estaría, nuestra segunda oración lista. Vamos ahora con esa tercera que tiene algo todavía más importante que la segunda. Te voy a explicar cómo se comportan esos adjetivos acusativos en la oración. Empezamos la oración por el orden clásico, sujeto y verbo. Ese verbo va a estar en tercera persona ya que hablamos de Jorge. Y ahora vendría ese nos, el cual también vas a pasar completamente por alto, ni preguntes. En este caso tenemos un acusativo plural, videos ridículos. No hay ningún artículo, así que vamos a proceder a colocar el adjetivo y el sustantivo. Jorge zeigt uns lächerliche Videos. Recuerda siempre colocar los sustantivos en mayúscula. Esto es considerado una falta grave en el alemán. Uy, una última cosa. La palabra lächerlich no lleva doble A, sino que lleva una E después y al principio una A umlaut. Para que vean que los errores siempre van a estar ahí, no importa cuánto tiempo pase. Lo importante es aprender de ellos, ¿no? Y esto sería todo lo que puedo contarte sobre el acusativo, el objeto directo del alemán. Y como te habrás dado cuenta, solo tienes que preocuparte cuando hay un masculino acusativo. Sobre todo cuando agregamos adjetivos a la oración. Vamos a verlo con este ejemplo. Yo compro una nevera nueva.
una nevera nueva va a ser el acusativo de la oración. Y en la oración de abajo, el acusativo va a ser el queso azul. Oh, y mira qué casualidad, los artículos tanto de Kühlschrank como de Käse son de género masculino, así que nos van a servir para el ejemplo. Vamos a ver ahora cómo poder escribir tanto el adjetivo nuevo como azul en acusativo. Aprovecho mientras escribo para explicarte por qué todavía tengo una camisa roja, y es que mi idea era grabar este capítulo con la misma camisa roja. Pero me tomé un café, se me derramó encima y me la tuve que cambiar por la azul. Y fin de la historia. Y volviendo aquí a nuestras oraciones acusativas, podemos ver que el adjetivo sufre el mismo cambio que el artículo. Se le agrega EN, y específicamente cuando tenemos un masculino acusativo, absolutamente todo lleva EN. Da igual el tipo de artículo que sea. Las reglas de declinación de adjetivos siguen siendo exactamente las mismas para el acusativo, ya que el resto de artículos y de géneros no cambian, en el género neutro y en el género femenino, al igual que en el plural. Y esto sería todo lo que tengo para contarte sobre el acusativo, que seguro que no parece ya tan difícil como te lo imaginabas al principio. Sigue practicando y nos vemos en el siguiente video. ¡Tschüss!